Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Estudios sobre la Neutralidad. Mi nombre es Pascal Lotaz. Soy profesor asociado en la Universidad de Kioto y hoy me acompaña una vez más el Dr. Keanu Tsai, profesor titular de Ciencias Políticas y Estudios Hawaianos en la Universidad de Hawái y presidente del Reino de Hawái. Keanu, bienvenido al programa. Gracias, Pascal, por invitarme de nuevo. Te lo agradezco. Me alegra mucho tenerte de vuelta. Eres una de las pocas voces que trabaja arduamente en diversos proyectos legales y de divulgación para concienciar sobre la situación en Hawái, que, según dices, lleva 130 años bajo ocupación. Pero tu argumento es que el Reino de Hawái en realidad nunca dejó de existir. Antes de entrar en las novedades sobre lo que ha estado ocurriendo, ¿podrías contarnos, en pocas palabras, en qué has estado trabajando y cómo va tu proyecto? Bueno, podrías decir que soy un firme creyente en la guerra jurídica, no en la guerra armada. Hemos estado involucrados en un caso federal en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Hawái. Hay una demanda en la que un demandante afirma que una escuela en particular, fundada en el siglo XIX y llamada Kamehameha Schools, está sujeta a la Ley de Derechos Civiles de Celsius News. Intervenimos y señalamos que la ley estadounidense, ya sea la de derechos civiles o cualquier otra, no tiene aplicación fuera del territorio de Estados Unidos, porque el Reino de Hawái es un estado ocupado. Correcto. Tu afirmación central es que el Reino de Hawái está actualmente, o debería estar, bajo la ley de ocupación, ¿verdad? Y no bajo la ley local. De hecho, tuviste un caso importante en el pasado, ¿no? No ganaste, pero lograste llevarlo ante un tribunal internacional. ¿Podrías quizá relatar ese caso? Claro. Así que, muy brevemente, para anteceder lo que tuvo lugar en el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, o Den Haag, Países Bajos, el Reino de Hawái en el siglo XIX era un estado independiente. Había existido como estado independiente desde 1843. Antes de eso, desde 1794, el Reino de Hawái fue un protectorado británico. Ahora bien, en 1893, el 16 de enero, los marines estadounidenses invadieron Honolulu y derrocaron ilegalmente al gobierno del Reino de Hawái al día siguiente, el 17 de enero. Según el derecho de ocupación, o más bien según el derecho internacional humanitario, el derecho de los conflictos armados, cuando se derroca un gobierno, la soberanía no se transfiere al ocupante, permanece en el propio Estado, a pesar de que el gobierno haya sido derrocado militarmente. Lo que ocurre es que, según el Reglamento de La Haya de 1907, que ya se reconocía como derecho internacional consuetudinario incluso antes de 1907 y 1899, el artículo 42 en particular establece que un territorio se considera ocupado cuando está bajo el control efectivo del ocupante, ¿verdad? El 17 de enero de 1893, la reina Liliuokalani, jefa de Estado del Reino de Hawái, se rindió condicionalmente a los Estados Unidos y solicitó una investigación sobre la invasión estadounidense, que fue injustificada. El derrocamiento del gobierno, mediante esa rendición, transfirió efectivamente el control al ejército estadounidense, lo que activó el artículo 42, ocupación, o control efectivo del territorio. Luego, según el artículo 43, el ocupante debe administrar las leyes del Estado ocupado. Los Estados Unidos no lo hicieron. Sí, llevaron a cabo una investigación. Concluyeron que la reina tenía razón y firmaron un acto ejecutivo para restaurarla, pero no lo cumplieron. Y 5 años después, en 1898, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que pretendía haber anexionado un país extranjero. Desde 1898, las leyes estadounidenses se han impuesto ilegalmente en el Reino de Hawái, en violación del derecho de ocupación, ¿verdad? Ahora bien, esta demanda federal, déjeme retroceder.
El caso ante el Tribunal Permanente de Arbitraje surgió de la imposición ilegal de las leyes estadounidenses. Lance Paul Larson, un súbdito hawaiano, alegaba que el Reino de Hawái, a través de su Consejo de Regencia, que restauró el gobierno en 1997, era responsable por permitir que se impusieran las leyes estadounidenses, lo que llevó a su encarcelamiento. Así que se convirtió en una cuestión humanitaria. Sufrió un juicio penal injusto y luego una reclusión ilegal. Esos son dos crímenes de guerra, según los convenios de Ginebra. Ahora bien, cuando firmamos ese acuerdo con él para acudir a un arbitraje vinculante, sabíamos, y yo era el representante del Reino de Hawái, además de presidente del Consejo de Regencia, que el Tribunal Permanente de Arbitraje tendría la tarea de determinar si el Reino de Hawái es o no un Estado existente. No una nación con derecho a la autodeterminación para decidir convertirse en Estado, sino un Estado en continuidad desde el siglo XIX, a pesar de que su gobierno fue derrocado en 1892. Así que estuve en comunicación con su asesora jurídica en el Tribunal Permanente, y ella solicitó información adicional, más allá de lo que ya había investigado, porque debía determinar si el Reino de Hawái seguía existiendo como Estado, y si en consecuencia el Reino de Hawái sería un Estado contratante o no contratante, con acceso al Tribunal Permanente. Así que todos los estados contratantes tienen acceso. Pero el artículo 47 del Convenio de La Haya de 1907 para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales concede acceso a los estados no contratantes. Te pondré un ejemplo. Actualmente hay 127 estados contratantes, pero hay 193 miembros de las Naciones Unidas. Currently, there are 127 contracting states, but you have 193 members of the United Nations. That means you have a large amount of states. Eso significa que hay un gran número de estados que son miembros de las Naciones Unidas, pero que no son estados contratantes. De nuevo, ellos tendrían acceso. En cuanto al Reino de Hawái, no somos miembros de las Naciones Unidas, sino más bien un no miembro de las Naciones Unidas, aunque seguimos siendo un estado. Y ella confirmó, determinaron que el Reino de Hawái existía como Estado. Oye, una breve pausa porque me han baneado recientemente de YouTube. Y aunque ya he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que, por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalotas.substack.com. El enlace está en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. Bien, porque, por supuesto, la ocupación de Hawái comenzó antes de que se fundara el Tribunal Permanente de Justicia. Así que, naturalmente, no podía ser miembro. Pero lo que se estableció ante el Tribunal Permanente de Justicia es que el tribunal reconoció la condición de Estado y la continuidad de esa condición del Reino de Hawái, ¿verdad? Y eso se confirmó en esa audiencia, porque dijeron que de hecho tenías legitimación ante el tribunal, ¿no? Sí, eso fue confirmado. Y eso llevó a Jacob van den Hout, el secretario general del Tribunal Permanente en ese momento. Era de nacionalidad neerlandesa. Habló conmigo por teléfono y declaró que la Secretaría había concluido que no podían encontrar pruebas de que el Reino de Hawái hubiera dejado de existir como Estado y que el Tratado Hawaiano-Neerlandés no había sido rescindido. Creo que ese tratado era de 1863, un tratado de estatus de nación más favorecida. Luego me recomendó, como jefe del gobierno, que enviara una invitación formal a los Estados Unidos para participar en el arbitraje, a fin de responder por la imposición ilegal de la ley estadounidense dentro del territorio hawaiano, que llevó al juicio injusto y al encarcelamiento del demandante, el señor Larson. Esa solicitud dio lugar a un intercambio de notas entre el gobierno del Reino de Hawái y los Estados Unidos para alcanzar un acuerdo ejecutivo. La primera nota que entregué fue después de una reunión que tuve con el abogado de Lance Larson en Washington, D.C., durante una llamada de conferencia con el señor John Crook del Departamento de Estado de Estados Unidos.
que es asesor jurídico. Recuerdo que en nuestra conversación dijo, y el Tribunal Permanente aceptó este caso, porque sabía lo que eso significaba, que habían verificado que el Reino de Hawái era un estado, no el 50º estado de los Estados Unidos. Así que lo que tenemos ahí es que yo proporcioné la invitación formal a los Estados Unidos y puse esa conversación por escrito. Eso se convirtió en la nota o en el instrumento de ofrecimiento. Envié eso al señor Crook y también envié una copia al Tribunal Permanente para que constara en el registro, mostrando que se había extendido una invitación a los Estados Unidos. Unas semanas más tarde, recibí una llamada de la vicesecretaria general, Phyllis Hamilton, es estadounidense, y me dijo que la embajada estadounidense, el embajador, había notificado al tribunal que tenían una respuesta. Rechazaban respetuosamente participar en el arbitraje, pero solicitaban permiso al gobierno hawaiano para tener acceso a todos los registros y alegatos. Y yo consentí en eso. Lo que tenemos ahí es un acuerdo ejecutivo. Ahora bien, este acuerdo ejecutivo es importante porque es un tratado según el derecho internacional, mediante el intercambio de notas. Así que al mismo tiempo que se concedía permiso a los Estados Unidos para acceder a todos los registros, se producía el reconocimiento por parte de los Estados Unidos del Reino de Hawái y de su Consejo de Regencia como su gobierno. Eso fue algo muy importante. No se trataba solo de que el Tribunal Permanente hubiera verificado que el Reino de Hawái seguía existiendo conforme al derecho internacional consuetudinario, sino que ahora teníamos un tratado. Ese tratado ha llegado a conocerse como el Tratado Sy-Clinton, entre yo mismo, porque estaba en comunicación directa con la embajada y el Tribunal Permanente, que actuaba como mediador de ese acuerdo. Y esa embajada representaba al presidente Clinton, que era el presidente en ese momento. Así que fue algo significativo. Eso fue significativo. Ahora bien, lo que también es significativo es que el Tribunal Permanente, todo esto ocurrió antes de que se iniciaran los procedimientos, porque el tribunal no se estableció hasta junio de 2000, y esto fue en marzo de 2000. Lo importante es que no solo los Estados Unidos reconocieron la existencia continuada del Reino de Hawái y al Consejo de Regencia como un gobierno mediante tratado, sino también por opinio juris. Es decir, una opinión de derecho o práctica. Así que los 127 países actuales, aunque en aquel entonces creo que eran menos, no estoy seguro de cuántos, quizá unos 80 y algo, estados contratantes, pero ningún estado, incluidos los Estados Unidos, protestó ni objetó la designación ni la conclusión del Tribunal Permanente de que el Tribunal del Reino de Hawái se había establecido conforme al artículo 47 para los estados no contratantes. Ahora bien, el razonamiento jurídico detrás de que no protestaran ni presentaran objeciones, lo cual forma parte del opinio juris, es que existe el qué, que es la acción, y el por qué, que implica que hay algún requisito legal. Según el derecho internacional, existe una presunción de continuidad de un Estado, a pesar de que su gobierno haya sido derrocado, y las leyes internas de cualquier Estado no tienen efecto extraterritorial. Por tanto, no había nada contra lo que Estados Unidos pudiera protestar, porque conforme al derecho internacional, tal como verificó el asesor jurídico del Tribunal Permanente, dicho Estado sigue existiendo. Así que tenemos un acuerdo ejecutivo y tenemos el reconocimiento por parte del Tribunal Permanente como organización intergubernamental. Y las acciones emprendidas por una organización intergubernamental, al estar compuesta por representantes de estados, se consideran también actos de un estado. Tu caso me resulta sumamente fascinante porque de algún modo va en contra de la evolución actual de las relaciones internacionales, donde vemos a los estados haciendo lo que quieren con sus ejércitos y reclamando hechos consumados, ¿verdad? Tú haces exactamente lo contrario.
Estás siguiendo una vía legal, diciendo no, espera, tenemos precedentes, tenemos un caso, y podemos llevar esto ante los tribunales internacionales, pero también ante los de Estados Unidos. Podemos usar el sistema legal para establecer al menos los hechos del asunto y cuál es el caso. Y trabajamos ahí, con una estrategia a largo plazo, para usar el sistema legal y recuperar lo que debería ser, ¿verdad? ¿Cree usted, y entraremos en los detalles de su nuevo caso en un momento, que las acciones que Estados Unidos lleva a cabo actualmente, digamos en relación con Groenlandia y especialmente con Venezuela, donde el país básicamente intenta dar a entender que sus leyes locales, incluidos los derechos de posesión de armas y demás, se aplican al presidente de Venezuela? Es decir, uno de los cargos contra Nicolás Maduro es la posesión ilegal de armas, ¿verdad? Lo cual resulta absolutamente ridículo si se piensa en lo que usted acaba de exponer. En el gran esquema de las cosas, ¿cómo cree que este enfoque de Estados Unidos, esta flagrante vulneración del derecho internacional y esta aplicación tan disparatada de la legislación interna a jurisdicciones extranjeras, afecta a lo que usted está haciendo y a la manera en que está abordando su caso? Bueno, las flagrantes violaciones del derecho internacional que está cometiendo la actual administración estadounidense solo ponen de relieve la importancia y el significado del derecho internacional. En nuestro caso, la violencia tuvo lugar el 16 de enero de 1893, cuando las tropas estadounidenses invadieron. Nuestra reina tuvo que asegurarse de que no se produjera un derramamiento de sangre, porque el reino de Hawái era un país neutral por tratado, así que tuvo que actuar con mucha cautela. Nunca fue un beligerante que emprendiera una guerra, pero sí teníamos una fuerza de defensa, ¿verdad? Así que lo que pasaba por la mente de las autoridades hawaianas en el siglo XIX era cómo utilizar el derecho internacional para preservar la existencia del reino de Hawái como un estado independiente. Y eso fue lo que motivó las decisiones políticas sobre la neutralidad, la reforma del gobierno y ese tipo de cuestiones. Para cuando llegamos a 1893, Hawái era una entidad de gobierno muy progresista. La reina entonces se enfrentó a la diplomacia de las cañoneras por parte de Estados Unidos y tuvo que manejar la situación con mucho cuidado. Contaba con muy buenos asesores, así que utilizó la ley a su favor. Pero no se puede detener una toma física del poder. Al menos la ley preservaría su posición. Así que si lo miramos desde la perspectiva actual, básicamente en 1997, retomamos donde ellos lo habían dejado, pero sin las tropas, sin las amenazas. De hecho, tengo formación militar. Serví 10 años en el ejército como oficial de artillería de campaña. Así que estábamos formados en el derecho de ocupación, ¿verdad? Yo conocía la ley de ocupación y la soberanía intacta, no como politólogo, sino como oficial del ejército, porque eso forma parte del manual de campaña del ejército de los Estados Unidos 2710, ¿verdad? Así que era un enfoque que necesitábamos adoptar de una manera muy completa, sin comprometer al país más de lo necesario. Nuestras acciones, en este caso, lo que ocurrió en el Tribunal Permanente y lo que trataremos más adelante en el programa respecto a la demanda federal, forman parte de la estrategia más amplia de la regencia consular. Hemos estado operando con un plan estratégico que se desarrolló en 1997, cuando la regencia consular restauró el gobierno como una regencia consular. Es un plan de 3 fases. Fase 1. Verificación de que el Reino de Hawái sigue existiendo como Estado. Bien, la fase 1. El Tribunal Permanente de Arbitraje nos te permitió superar eso. Permanent Court of Arbitration got us past phase 1. Since 2000, we were in phase 2. Desde el año 2000 hemos estado en la segunda fase, la exposición del Estado de Hawái, legal, política y educativamente. Simplemente exponer. Esta exposición forzaría de manera natural el cumplimiento de la ley de ocupación, en la que el Estado de Hawái, como órgano de gobierno del Reino de Hawái,
sigue operando a partir de la infraestructura de 1893. Solo ha cambiado el nombre. Tienen que transformarse en un gobierno militar para comenzar a aplicar las leyes del Estado ocupado. Ese es el objetivo. Esa es la meta. Y la tercera fase es cuando la ocupación llega a su fin mediante un tratado de paz, ¿verdad? Así que aquí estamos, hablando del Tribunal Permanente, que fue tan crucial para garantizar que un organismo de prestigio verificara que el Reino de Hawái sigue existiendo como un Estado, no como un movimiento político, ni como una cuestión de autodeterminación. De hecho, como Estado ocupado, la autodeterminación se aplica de manera diferente que en un caso de colonización, ¿verdad? La autodeterminación significa que tienes derecho a elegir. En el caso de un Estado existente bajo ocupación, ese derecho se ve privado porque no puedes elegir a tus propios líderes ni controlar tus propios recursos. Así que, cuando termine la ocupación, será entonces cuando podamos ejercer la autodeterminación, ¿verdad? Ese era un aspecto importante. Así que aquí estamos en la fase de exposición, enfrentándonos no solo a la desinformación y a una narrativa falsa que llegó a aceptarse como verdadera, sino también teniendo que ajustar los términos. Tuvimos que aplicar la terminología adecuada, la ley correcta, el marco teórico apropiado, ¿verdad? Así que una de las cosas que usamos para lograr que la gente haga algo que normalmente no haría, me gusta basarme en la teoría realista Hans Morgenthau. A nivel nacional, autoayuda, interés propio, autopreservación. Bien, pues a ese nivel están como en un escalón por encima de la realidad, ¿no? Pero nos estamos acercando. Lo que ocurre sobre el terreno es que existe esa misma autoayuda, ese mismo interés propio y esa misma autopreservación, donde digamos individuos en el estado de Hawái que son conscientes y están informados de las circunstancias fácticas de que siempre está ocupado, lo cual es un elemento crítico en un crimen de guerra llamado mens rea, la mente culpable. Una vez que puedan ver eso, podremos hacerles rendir cuentas y decirles, si vais a seguir este camino, esto es lo que os va a pasar. Y eso empieza desde abajo hacia arriba. Pero el cumplimiento definitivo tiene que producirse de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Así que es un enfoque muy singular en el que nos hemos implicado. Pero esta estrategia, la participación y la toma de decisiones tácticas, es decir, las respuestas cara a cara ante una crisis, los ajustes, todo se basa en normas. Y pasamos a formar parte del control del relato, porque tenemos la condición de un gobierno real, un Estado conforme al derecho internacional. Y ahora, ¿qué ha pasado recientemente? Tienes un caso federal ahora, ¿verdad? Bajo la ley estadounidense. ¿Puedes explicar ese caso y cómo encaja en tu estrategia más amplia? Que debo subrayar, es una estrategia a largo plazo. No estás intentando que esto se implemente mañana ni en 2027. Estás trabajando en el plan a largo plazo de poner fin a la ocupación, aunque lleve otros 100 años. Pero quizá no sobre el caso en sí. No voy a esperar 100 años. En realidad ya tenemos muchas cosas preparadas, disparadores que ya están ahí. Solo tenemos que activarlos. Así que esto no está ocurriendo de forma aislada. Mucho ha sucedido durante la fase 2, cuando regresamos de La Haya. Lo que pasa es que lo que ahora es visible en el radar sería, en este caso, la demanda federal. Así que el tema en esta demanda es Students for Fair Admissions. Básicamente, son defensores de la Ley de Derechos Civiles en Estados Unidos. El argumento es que la acción afirmativa, que da preferencia a grupos con una historia de opresión o esclavitud, de ahí proviene, originalmente, les da una ventaja inicial. Pero al dar esa ventaja a esos estudiantes, se impide que otros estudiantes que quizá estén más cualificados puedan acceder. En el caso de Students for Fair Admissions,
presentaron una demanda contra Harvard en representación de estudiantes chinos a los que se les negó la admisión debido a la acción afirmativa. Argumentaron que esto era ilegal porque se basaba en la raza. En 2023, el caso llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y el tribunal dictaminó que la acción afirmativa es ilegal. Este es el mismo demandante que ahora ha presentado una demanda en un tribunal federal de Honolulu contra las escuelas Kamehameha, fundadas en 1887 durante la Era del Reino. Según el testamento y la voluntad de Bernice Pauahi Bishop, una princesa de alto rango, la escuela estableció que se daría preferencia no solo para la matrícula, sino también para la admisión a los hawaianos aborígenes, es decir, nativos, tanto de sangre pura como parcial. Esa política hizo en 1885. Both pure and part. So that's been in place since 1887. Sí, y ahora estamos hablando de una escuela que se fundó incluso antes de que el gobierno legal del Reino de Hawái fuera derrocado. Esa escuela todavía existe hoy, y ya tenían algo parecido a la acción afirmativa en 1887. Y ahora este grupo de estudiantes ha demandado a la escuela, ¿verdad? Porque Iswaridis Carvel They're saying their argument is they're no son nativos hawaianos y se les negó el acceso a las escuelas. En mi caso, soy graduado de las escuelas Kamehameha, así que es algo personal para mí como exalumno. El problema con ese caso, sin embargo, es que cuando presentaron la demanda federal y aplicaron la ley estadounidense, era exactamente la misma situación que la de Lance Larson en su juicio penal, salvo que este es un juicio civil. Lo que se mantiene constante o coherente es que las leyes estadounidenses se están imponiendo ilegalmente en Hawái. Ahora bien, lo que también quiero mencionar con respecto al opinio juris es que la acción o práctica adoptada por el Tribunal Permanente no fue solo el reconocimiento del Reino de Hawái como un estado en sus informes anuales que recibía cada estado contratante, sino también la descripción del caso en su sitio web. but also the case description on their website. That is their act, and it says Esa es su solicitud, y dice que Larson alega que la agencia consular es responsable de la imposición ilegal de leyes estadounidenses dentro del territorio del Reino de Hawái. Estados Unidos no se opuso a eso, lo que significa que lo aceptó como verdadero y fáctico, ¿verdad? Como parte del opinio, eso constituye una práctica. Así que aquí estamos. El gobierno de Estados Unidos, por tratado y por reconoce que el Reino de Hawái sigue existiendo, y la imposición de la ley estadounidense, que incluiría la ley de derechos civiles, es ilegal, ¿verdad? Eso se convierte en la premisa. right. So that becomes the premise. So Kamehameha. Así que Kamehameha no va a plantear ninguno de estos temas, porque son una entidad privada y no son expertos en derecho internacional, ni están tan familiarizados con él como nosotros, ¿verdad? Y Students for Fair Admissions nunca planteará estos temas. Eso me llevó a tener una reunión con la dirección de las escuelas Kamehameha para ver cuál era su postura respecto a los intereses del Reino de Hawái como gobierno. Dijeron que no adoptaban ninguna posición. De acuerdo. Students for Fair Admissions se opusieron a nuestra propuesta de intervención. Vamos a intervenir en el caso, así que presentaremos una moción para intervenir como parte no implicada. To intervene as a non-party. So we're not intervening as a defendant. Así que no vamos a intervenir como demandados ni como demandantes. Vamos a intervenir como una parte no implicada porque somos el gobierno hawaiano. Nos aseguraremos de que el tribunal comprenda la historia con precisión y de que se aplique la ley correcta. Esa fue nuestra oportunidad para presentar la moción de intervención. Ahora bien, en el sistema federal de Estados Unidos existe una doctrina llamada la cuestión política. En un tribunal federal, si hay un asunto de soberanía que involucra a un país que el Poder Ejecutivo estadounidense no ha reconocido, como en el caso de Palestina, cualquier persona que plantee una cuestión palestina como Estado, conforme al derecho internacional, vería su caso rechazado por falta de jurisdicción, porque se considera una cuestión política hasta que el Poder Ejecutivo actúe al respecto. Executive branch acts upon it.
And then once they act upon it, then the courts Y luego, una vez que actúan en consecuencia, los tribunales están obligados por ello, ¿verdad? No pueden cuestionarlo. Así que anticipamos que Students for Fair Admissions invocaría la doctrina de la cuestión política cuando presentamos nuestra moción para intervenir, no Kamehameha, sino Students for Fair Admissions. Lo que hicimos fue dejar fuera de nuestra moción para intervenir el acuerdo ejecutivo que reconoce al Reino de Hawái y el opinio juris que vincula a los Estados Unidos. Lo reservamos porque queríamos responder a su denegación, que esperábamos. Lo que no anticipamos fue que el juez denegara la moción para intervenir invocando la doctrina de la cuestión política. Presentó esa orden denegando nuestra moción apenas 2 días después de que la presentáramos. just 2 days after our motion was filed. So I don't know if the judge or the clerk of the judge even read it. Así que no sé si el juez o incluso el secretario del juez lo leyeron realmente, pero creo que asumieron que como estábamos hablando del Reino de Hawái y no están completamente familiarizados con los detalles, simplemente dijeron que la moción para intervenir quedaba denegada porque era una cuestión política. Así que lo que hicimos fue presentar, en un plazo de 14 días, una moción de reconsideración. La base principal en la que nos apoyamos para esa moción es que el tribunal cometió un error manifiesto en su fallo respecto al Reino de Hawái. Fue entonces cuando, en nuestra moción de reconsideración, expusimos el acuerdo ejecutivo que demostraba que el Reino de Hawái fue reconocido durante la presidencia de Clinton, así como el Consejo de Regencia y el opinio juris. And also the Council of Regency and also opinio juris. It appears that the judge hit the pause button. Parece que el juez ha pulsado el botón de pausa porque no se ha tomado ninguna decisión. Y ya llevamos 14 días, ¿verdad? Así que es un asunto que está ahí, pero no es uno que deba litigarse en relación con la existencia del Reino de Hawái. Se trata del impacto que tendría el llamado Acuerdo Clinton como tratado ante el tribunal, porque el tribunal se encuentra en territorio extranjero. Están en el Reino de Hawái, lo que significa que no está debidamente constituido. Y si un tribunal no está debidamente constituido, cualquier acción que tome priva a una persona de un juicio justo y regular. Así que ahora entra en juego la Cuarta Convención de Ginebra, ¿verdad? Esa es la vía que saca estos temas a la luz. Y ese ha sido un punto muy fundamental que está llamando la atención aquí en Hawái, porque tiene una base jurídica muy sólida. Because it's very legally based. Yep. And you're forcing that consideration upon the court. Y estás obligando al tribunal a considerar eso ahora, ¿verdad? Es decir, estás utilizando el sistema judicial para abordar estas cuestiones legales tan detalladas, pero con cada una de ellas estás creando nuevos cimientos para dar el siguiente paso. Demostrar que el Reino de Hawái sigue muy presente, que sigue siendo una entidad legal y que nunca dejó de existir, aunque la gente lo haya ignorado. Así que ahora estás en el punto en que esperas la decisión del juez, porque una vez que se emita, supongo que los Students for Fair Admissions tendrían entonces la siguiente oportunidad de solicitar la denegación de tu petición de intervención, ¿no? Okay, so again it's Vale, así que, de nuevo, cuando estás en una pelea, no muestras todas tus combinaciones, ¿verdad? Cuando presentamos esa moción para intervenir, nuestra estrategia fue mostrar al tribunal cuáles son las leyes, cuáles son los hechos, y que debe aplicar la ley del Reino de Hawái, para que el tribunal empiece a aplicar la ley del Reino de Hawái en esta demanda. Esa fue la base de nuestra intervención. Así que no somos los estudiantes por la admisión justa, intentando otra vez con Kamehameha. La diferencia es que la acción afirmativa bajo la ley estadounidense es ilegal, pero el Reino de Hawái, según sus propias leyes, tiene una forma de acción afirmativa en la que la política de Kamehameha está en consonancia con la ley del Reino de Hawái. where the policy of Kamehameha is in line with Hawaiian Kingdom law. And we have a court case in 1863, Rex versus Y tenemos un caso judicial de 1863, Rex contra Booth, que expone claramente la cuestión en relación con la población nativa. Así que ya sabes, es como asegurarse de que el terreno de juego sea justo.
No se debe negar la admisión gratuita a los estudiantes. No se puede hacer eso. No, se puede presentar cualquier alegación que se quiera, pero hay que aplicar la ley correcta. Ahora bien, lo que ha ocurrido, como consecuencia de la decisión del juez de denegar nuestra moción, y ahora nuestra moción de reconsideración, es que lo hemos llevado a otro nivel. El acuerdo ejecutivo, el tratado, básicamente establece que Estados Unidos reconoce al Reino de Hawái y que este tribunal federal no existe. No existe. No es que deba aplicar la ley del Reino de Hawái. Así que ahora surge la cuestión de la legalidad, no solo con Students for Fair Admissions, sino también con las escuelas Kamehameha. Lo que está ocurriendo ahora en mis reuniones con la dirección de Kamehameha es que Kamehameha, como patrimonio, un patrimonio testamentario, que es una persona jurídica, según la ley del Reino de Hawái, no una persona física, sino una persona jurídica, está bajo la ley del Reino de Hawái. Pero la administración actual de ese patrimonio está bajo la ley estadounidense. Eso es un problema. Tenemos un conflicto, porque no se puede estar bajo la ley estadounidense en el Reino de Hawái cuando Estados Unidos ya ha reconocido la existencia continuada del Reino de Hawái y del Consejo de Regencia. Así que estábamos intentando que la dirección de Kamehameha, los fideicomisarios y el director ejecutivo tomaran medidas afirmativas para demostrar que tienen lealtad al Reino de Hawái, al país. Porque la lealtad no ha cambiado a pesar de una ocupación prolongada, ya que la soberanía sigue intacta. Ahora bien, durante la ocupación, se puede argumentar que el ocupante puede exigir obediencia, pero no lealtad. Porque si exige lealtad, eso sería un crimen de guerra, ¿verdad? Así que necesitamos entender ese aspecto de cómo esta ley afecta hoy a las personas privadas. Y ahí es donde entra en juego la autoayuda, el interés propio y la autoconservación. Así que si voy a analizar el problema aquí con la administración actual, que en realidad es solo un microcosmos de todo en Hawái, ¿no? No se trata solo del liderazgo de Kamehameha. Se trata del vínculo directo con una herencia, una persona jurídica, según la ley del Reino de Hawái. Y la única manera en que esa herencia puede expresarse es a través de representantes, en virtud de la voluntad de dicha herencia. Esa voluntad no se está aplicando correctamente, porque todo está bajo la ley estadounidense. Así que aquí tenemos una situación en la que los activos de esa herencia están pagando los salarios de la dirección actual de la herencia bajo la ley estadounidense. Hay una desconexión. Por lo tanto, puedo decir, como jefe de la Comisión Real de Investigación, que investiga crímenes de guerra, que posiblemente el liderazgo actual podría estar cometiendo el crimen de guerra de usurpación de soberanía, que consiste en la imposición de la ley del ocupante como cómplices después del hecho. Porque después de los hechos se les informó, lo que activa la parte de cómplice después del hecho, que a través de los alegatos, en este caso, se les comunicó que Hawái está ocupado y que se aplica la ley del Reino de Hawái. Así que la recepción continuada de dinero de esta herencia se convierte en el acto de complicidad posterior, usurpación de soberanía, en la forma en que se convirtieron en fideicomisarios bajo la ley estadounidense, lo cual en sí mismo es una usurpación de soberanía. Otro aspecto del impacto de los crímenes de guerra sería el saqueo, porque se trata de una herencia privada del siglo XIX, y estas son personas privadas. Ahora estamos hablando de apropiarse de bienes sin el consentimiento de esa otra persona privada. Así que también entramos, bajo la ley del Reino de Hawái, en el terreno del robo. Porque estás recibiendo fondos de una entidad sin consentimiento. La implicación aquí, como siempre ha sido, se aplica a todos en Hawái en cierta medida. Lo que tiene que suceder ahora es que los fideicomisarios y el director ejecutivo deben quedar sujetos a la ley del Reino de Hawái. Según nuestras leyes,
Eso sería en virtud de la sección 430 del Código Civil hawaiano. Firmar un juramento de lealtad. Esa es la prueba de que estás bajo la ley del Reino de Hawái. Lo interesante es que en 1893, cuando los insurgentes tomaron el control del gobierno del Reino de Hawái y estaban siendo protegidos por los marines estadounidenses, obligaron a todos a firmar juramentos de lealtad hacia ellos. Estaban protegidos por los marines estadounidenses, pero mantuvieron la infraestructura gubernamental. But they maintain the governmental infrastructure. So what we have that we put together in our Así que, lo que hemos incluido en nuestro plan operativo, mucho antes de que se presentara esta demanda federal, es devolver el statu quo a lo que era en 1893, antes de la invasión estadounidense. Hay tareas esenciales e implícitas. Básicamente, lo que estamos haciendo es una forma de ingeniería inversa. Estamos revirtiendo todo lo que ocurrió en 1893. No estamos ideando nuevas formas de abordarlo. Simplemente lo estamos revirtiendo legalmente. El juramento de lealtad que tendrían que firmar las personas en ciertos cargos, en este caso salió a la luz debido a la demanda federal, es solo parte de esa ingeniería inversa, devolviéndolo al Reino de Hawái bajo su paraguas de soberanía. Y es ahí cuando la gente aquí en Hawái empieza a sentirse muy incómoda. Gets people here in Hawaii very uneasy. Estás recibiendo resistencia, no solo en el ámbito legal, sino también por parte de la gente. Quiero decir, estás tocando un tema que podría hacer que personas poderosas, personas con dinero y cargos públicos, empiecen a fijarse en ti y quizá quieran cerrar todo el asunto. ¿Está ocurriendo eso ya? No. Está tan fundamentado legal e históricamente que nuestra protección realmente consiste en el hecho de que lo que hacemos es simplemente seguir la ley. Bien, así que echemos un vistazo a los beneficios de esto. Vale, veámoslo desde un punto de vista realista. Si vivo en Hawái y el coste de la vida me está matando, la mayoría de los nativos hawaianos viven ahora en Estados Unidos porque no pueden permitirse vivir en su propio país, en su propio hogar. Ni siquiera saben que es su país, ¿verdad? Según la ley del Reino de Hawái, todo nativo hawaiano tiene derecho a atención médica gratuita en el Hospital Queens. Esa era la ley en 1893, desde 1859, ¿de acuerdo? In 1893 since 1859. Okay. Also, property. Además, la propiedad. Todo nativo hawaiano, debido a los derechos adquiridos sobre la tierra, puede obtener hasta 50 acres a 50 centavos por acre, lo que según el calculador de inflación equivale a unos $17 por acre, ¿verdad? Estamos analizando estos temas que afectan directamente a la gente, es decir, el interés propio, la autopreservación. Así que eso les hace reflexionar. Y luego, si lo miras desde el punto de vista fiscal, los impuestos en Hawái están siendo triplemente gravados: federal, estatal y del condado. Según la ley del Reino de Hawái, solo existe un impuesto, ¿verdad? Así que, si lo ves desde una perspectiva empresarial, no pagas impuestos al IRS en un país extranjero llamado Reino de Hawái. Pagas impuestos del Reino de Hawái, que actualmente están siendo recaudados por el Estado de Hawái. Which is currently being collected by the state of Hawaii. We just got to get them to transition. So, Solo tenemos que conseguir que hagan la transición. Así que la fuerza impulsora aquí, la ley es la base, pero en realidad son los factores económicos. Es cuando las personas empiezan a mirarse a sí mismas y dicen, espera un momento, espera, ¿qué está pasando aquí? No es que necesiten comprender plenamente el alcance de lo que tú y yo estamos hablando, pero lo que quieren ver es algo real, algo diferente. Y en el caso de la demanda federal, se trata de hacer que eso se materialice. Es como decir, esto es real, no es algo especulativo. Pero para mí, ya sabes, como antiguo oficial del ejército, se trata de una misión, de una tarea, de un enfoque metódico. Así que el aspecto a largo plazo de todo esto es que lo que estamos afrontando aquí es a nuestro enemigo. Porque estamos en un estado de guerra. Estamos ocupados. Eso es un estado de guerra. Aún no estamos en un estado de paz. No hasta que consigamos un tratado.
Pero el enemigo, nuestro enemigo, es la ignorancia. Nadie lo sabe. Así que la manera en que afrontamos la ignorancia es mediante la educación y las publicaciones de investigación crítica. Mi publicación reciente con Oxford University Press sobre la existencia continuada del Reino de Hawái como un estado no conquistado ha llevado nuestra historia al más alto nivel de la Academia Mundial. Mi próximo capítulo sobre la neutralidad hawaiana, en el segundo volumen de vuestro estudio sobre la neutralidad, aborda el enfoque del Reino de Hawái para preservarse a sí mismo en el siglo XIX como un estado neutral. Así que las conversaciones tienen que normalizarse. Y por eso no me interesa la retórica, sino el diálogo constructivo, y también abordar mucha de la ignorancia que hay aquí en Hawái. Soy profesor titular y enseño ciencias políticas y estudios hawaianos. En cada clase, desde hace más de 20 años, todos lo ven. Es como si se encendiera una bombilla. Entonces también se dan cuenta de que el Consejo de Regencia tiene un plan. Es comprensible, puedo entenderlo. Pienso en mis hijos y en mis pafles nietos. Shimichu aspectos aquí Monsieur Ley, Respes lo Rose. Beyond just the law, but it is legally based. Lo que me parece muy importante de tu ejemplo es que estás demostrando que si no estás de acuerdo con el estado de las cosas, con cómo se están gestionando, existen opciones sobre lo que se puede hacer. No estamos condenados a cruzarnos de brazos y decir, oh no, todo está tan mal, qué desastre. Hay cosas que se pueden hacer. Y tu manera es muy interesante, utilizando una combinación de derecho internacional, derecho nacional y razonamiento jurídico. No solo teorías legales, sino la aplicación del derecho para hacer algo. Así que animo a todo el mundo a estudiar tu caso del Reino de Hawái y el Consejo de Regencia, para ver cómo puede servir de inspiración en otros casos en los que no estamos de acuerdo con lo que ocurre. Pero nos preguntamos, ¿qué se puede hacer? Keanu, para las personas que quieran seguir tu caso, que quieran ver qué está ocurriendo con la demanda federal y demás, ¿a dónde deberían acudir? Las historias en tiempo real y actualizadas se publican en el blog del Reino de Hawái. Creo que es hawaiiankingdom.org blog. Te pedirá que te suscribas y así, cada vez que se publique algo nuevo, recibirás una notificación. No tienes que estar comprobando constantemente las últimas actualizaciones. Ese es realmente el lugar al que la gente debería acudir si quiere ver lo que está ocurriendo. También hay una función de búsqueda y hay muchas entradas del blog que se remontan a años atrás. Es también un buen recurso educativo. Värdevis enlace ao blog en neste vídeo, Maat Thedview. Dr. Keanu sai muchísimas gadgets por emperor, e si Stettenman. Thank you as well.